Buenas tardes, bienvenidos a Pulso Empresarial. Qué gusto que estén con nosotros. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 8. Recuerden que todos los domingos nos encontramos a esta hora, a las 4, para conversar con emprendedores, para conversar con personas que nos traen temas que nos hacen recapacitar, reaccionar, remodelar nuestro negocio, nuestra vida, ¿por qué no? Hay temas que también nos toca en el corazón y que debemos de poner a accionarnos. Nos pueden seguir en las redes sociales, Pulso Empresarial, en las distintas plataformas digitales y también en nuestra página web www.pulsoempresarialcr.com para que ustedes nos escriban. Vamos a empezar nuestro programa. Desde las oficinas de Tech Experts, aquí Entre Ríos, estamos transmitiendo Pulso Empresarial. Emprendedora que tiene muy poco, ya va a cumplir años el negocio de empezar esto de lo que ella nos va a decir. Carolina Chacón, Tiquicia Box, está con nosotros. Carolina, ¿qué tal? ¿Cómo está, Nilsen? Buenas tardes. Gusto saludarla. Igual, un placer para mí. Muchas gracias por la Mire, invitación. usted arranca en un momento donde seguro más de uno dirá, esta muchacha algo le pasó. Algún tornillo se le aflojó porque arrancó hace un año el negocio de Tiquicia Box. Correcto. Ha sido sorprendente, de verdad, ¿Sí? el despegue. Teníamos mucha expectativa, pero en realidad la sobrepasó. ¿Y la expectativa por dónde iba, Carolina? No, de verdad, yo creo que tengo muchos años de haber iniciado un emprendimiento que fue un catering service. Con la pandemia, obviamente se vino abajo. Entonces, cuando viene la pandemia y me reinvento con Tiquicia Box, había, no sé, esa semilla de que iba a dar un fruto bonito, pero que iban a haber ventas a un nivel de ahí, como todo negocio, ¿verdad? Que uno sabe que va poco a poco, pero es que ha sido de verdad un crecimiento y un apoyo que no estaba de verdad en nuestros planes. Ahora vamos a lanzar un poco el cassette para atrás y ese momento que lleva a Carolina Chacón y a su familia a tomar la decisión. ¿Dónde se encontraron en el camino? ¿Cómo fue ese encuentro? Ok, bueno, nosotros con el catering service, ¿verdad? Estaba con un proyecto nuevo, un hotel, en la cual hacíamos el desayuno a los turistas y se viene la pandemia y de verdad fue un golpe muy duro. Pero al uno tener hijos, familia y personas que dependen de uno, no hay tiempo a veces de verdad de detenerse y decir de no, aquí quedé. Entonces en mi casa, mis hijos siempre han sido, ¿verdad? Mi motor, mi apoyo. La pandemia también nos hizo muy, muy vulnerables y vimos necesidades que habían, ¿verdad? Entre las personas. Enviar regalos a sus familiares, estaban las restricciones muy fuertes, entonces yo dije, bueno, vamos a hacer una fusión del catering service con los regalos y ahí, ¿verdad? Tenía mucho susto, pues sí, al principio, porque tuve ceros ingresos por 2 meses. Todos los eventos se cancelaron, pero en la familia... La cuenta ¿verdad? queda cero y que algunos nos ponemos tensos, ¿verdad? Queremos ver qué hacemos. Correcto, o sea, ya los eventos que estaban programados los fueron cancelando uno a uno. Entonces uno dice, ¿cómo comienzo? Pero en familia, ¿verdad? Siempre he sido una persona de mucha fe, con una actitud positiva y yo creo que eso también pues siempre ayuda. Entonces en reuniones familiares, con mis 2 hijos, con mi mamá, otras familias, decíamos, bueno, esto de los box que estaba muy en tendencia, pero me decía mi amigo, pero hace algo diferente porque todo es lo mismo, ¿verdad? Entonces, al hacer la fusión con mis productos, creo que ahí se hizo la diferencia. En ese momento conocí a una persona que estaba trabajando con madera y nosotros hacemos los productos 100% personalizados, ¿verdad? Entonces, él me lo hacía a mi medida y eso también fue como cambiando y haciendo la diferencia con otros productos y otras empresas. ¿Usted escribió en algún lugar Tiquicia Box? Correcto. Sí. Sí. No, bueno, de hecho, el nombre lo puso mi hija, porque con Caro Service, así era como se llamaba el mío, no, fue como muy improvisado, siento yo. En este sí hubo días que me senté a ver el color, que el nombre fuera como pegajoso. Llamé a amigos, ¿qué te parece este nombre? ¿Qué te parece este otro? Y el logo te gusta, este no. Entonces sí hubo como 2 meses, ¿verdad? De preparación en esa parte que no la tuve con la otra. Y cuando estaba con mi hija, ¿cómo le ponemos?
Tiquicia Box. Y yo, ahí sí, me gusta, siento que es pegajoso, porque el otro me decía, más que Caro Service, no pega, como que no llama la atención, ¿verdad? Y el amarillo, así es nuestro logo, entonces es como, en su principio yo dije, ay, no, será muy llamativo, ¿verdad? Pero creo que eso ha hecho la diferencia y rapidísimo la gente, ay, habla Tiquicia Box, son Tiquicia Box, entonces es como muy pegajoso. Carolina, dos cosas, porque ya estás poniendo en la mesa Impulso Empresarial análisis muy interesantes. Uno es que Caro Service, entonces arrancó, no es desordenado, pero muy que a la postre fuera no lo que ustedes querían tal vez, y Tiquicia Box es como ese aprendizaje de Caro Service, que es, no, hagámoslo bien, ahora sí, hagamos la línea, paso uno, Sí. paso dos. ¿Han sentido eso? Sí, correcto, ¿verdad? Yo creo que mi primer emprendimiento nació a raíz de una situación familiar muy fuerte. Me vi la necesidad y yo dije, aquí vamos con todo, ¿verdad? Entonces, estos años de experiencia, porque han sido más de 9, el camino uno de verdad va aprendiendo y ahora hay mucho acceso, ¿verdad?, a redes, al marketing, entonces uno, ¿verdad?, se va capacitando y de verdad es súper importante. Entonces, el haber planificado, el haber puesto, escribir, o sea, yo hacía lluvia de ideas, esto, lo otro, o sea, definitivamente a veces el sueño tenemos que plasmarlo, no debe quedar solo en nuestra mente y después accionar, ¿verdad? Porque si no, no se va a cumplir. Pero sí hubo noches, o sea, yo me acuerdo, ahí tengo mis apuntes de lluvia de ideas, nombres de los box, nombre de Tiquicia Box, colores, todo. Entonces sí fue, digamos, como más estructurado, ¿verdad? De lo que agregaste, Carolina, a Tiquicia Box, elementos que ahorita se nos vengan a la mente y que estén muy frescos de esos apuntes que Caro Service no tenía. ¿Qué habían? La exposición, digamos, en redes sociales ha sido, ¿verdad?, un apunte muy fuerte. Yo no movía mis redes, no me preocupaba tal vez tanto por estar subiendo fotos, buscando oportunidades, ¿verdad? Yo constantemente digo, no, ahora hay muchos grupos en Facebook, ¿verdad?, que apoyan a los emprendedores. Creo que también ahora el tema de pandemia se volcó mucho hacia nosotros. Apoyemos, ¿verdad? Porque tal vez antes buscaban empresas ya grandes, muy estructuradas, entonces los medios de comunicación y sobre todo también en Facebook nos han apoyado mucho. Yo ahí estoy metida como en 20 grupos, como 25,000 grupos. Y ahí, ¿verdad? Uno ve, las mismas personas lo van haciendo crecer a uno y ver qué es lo que puede apuntar mejor al negocio de uno. Entonces, lo que no hacía antes, ahora es eso, de verdad pagar personas que me ayuden o buscarme y capacitarme más en la parte de marketing y en mover en mis redes sociales, ¿verdad? Carolina, el orden de Tiquicia Box, a ver, empieza, se le da este seguimiento y demás a Caro Service y hay que hacer toda una reingeniería, un cambio. Ahora ya cuando está puesto en marcha, ese orden va igual. Hay cosas que Carolina dice, no, Nielsen, ya Tiquicia Box, el chiquito inicial ya varió. Correcto. De hecho, estoy ahorita en un punto que definitivamente yo tengo, bueno, yo soy como la cabeza sí, de todo. En su momento un emprendedor es el que hace todo, ¿verdad? Crea, hace compras, ese que busca clientes. Y en mi familia tengo apoyo, pero ya ahorita de verdad necesito un equipo de trabajo porque no puedo hacerlo sola. Sí tengo, ¿verdad?, mis personas, porque nosotros damos servicio de transporte y de casa a casa, entonces sí tengo pues esas personas que me ayudan, pero en el negocio ya de verdad, de cuando nació Tiquicia Box, ahora sí necesito ese personal, ya soñando con mi local, porque ahorita yo lo tengo en mi casa, ya darle, ¿verdad?, más forma al negocio. Por ejemplo, ahorita acabo de adquirir ya el CompraClick, entonces muchas empresas pueden ya pagarnos con tarjeta, que eso es otra ventaja que tengo ahora, tal vez que no tienen los que están iniciando, porque a veces uno dice, bueno, hay que hacer una inversión X, no, mejor no, me da susto. Entonces, poco a poco, ahora el negocio te va llevando a subir y subir, escalar otros niveles. ¿Qué evalúa Carolina para saber que va subiendo, que va bien o que hay que mejorar? Creo que, bueno, el mismo cliente, ¿verdad?, es el que le muestra a uno qué camino ir llevando. Como le digo, o sea, de todos los años que yo tengo en mi negocio anterior a este, las ventas que he tenido, o sea, son impresionantes. Yo, ¿verdad? Siempre digo, el diciembre anterior nunca había tenido tanto trabajo, nunca como el que tuve este año. Entonces ahora los clientes que se van acercando y me van buscando,
Mira, somos una empresa, tenemos para pagar con tarjeta, pero antes perdí negocios por eso y muy buenos, pero no me atreví porque me daba Susto. susto la inversión inicial, que si iba a poder pagar la comisión, no, era más importante para mí tal vez en ese momento otros gastos, pero ahorita, desde por ejemplo que adquirí ese servicio, ya he tenido 3 muy buenos contratos, entonces yo dije, hey, ver, definitivamente a veces cuando uno se limita o no tiene eso, ¿verdad? Limitas definitivamente a otras oportunidades que se van a abrir grandes. Salta a poner, Carolina, que las prioridades sí funcionan. Priorizar Sí. es una muy buena estrategia. Sí, correcto. Creo que eso siempre lo debemos tener muy claro. Hay algunos que, ¿verdad? Todavía no lo escriben y no lo detallan de priorizar. Dentro de esa prioridad, la parte financiera, ¿cómo maneja Carolina Chacón hoy Tiquicia Box financieramente, ya entendiendo de que no es el Tiquicia Box pequeño? Correcto. Bueno, en mis inicios siempre me acuerdo de una persona que fue uno de mis mentores, ¿verdad? Me decía, siempre trata de tener una cama o un capital donde usted pueda invertir, porque en muchas ocasiones los clientes no te dan el 50 o no te pueden pagar. Manejan un sistema donde pagan un mes o a veces hay que financiar 2 meses. Antes no lo podía hacer. Entonces ahora digamos que es, bueno, siempre lo digo, estar en regla, tener tu factura electrónica, tributar. Tengo un contador que es el que me lleva todo, ¿verdad? Tengo mis cuentas, tengo ahorita una base donde puedo, de verdad, si el proveedor no me puede pagar en este momento, no se preocupe, o sea, facturamos, yo corro con, ¿verdad? Con todos los gastos y después ya se genera. Entonces, antes no lo hacía así, a veces tenía que salir de dónde cogía, tener que pedir prestado para poder solventar esa parte porque si no iba a perder ese cliente. Entonces, es parte del crecimiento. Y ayer hablaba con mi hijo, o sea, este diciembre sé que va a ser exorbitante, o sea, no vamos a dar abasto y va a ser mucho mejor que el otro año. Y creo que uno debe hacer así, proyectarse, ¿verdad? También, y creer que va a ser mucho mejor de lo que fue el otro año y seguir trabajando mucho. Sí, bueno, Carolina escuchó la entrevista con Germán Morales de Grant Thornton que nos daba esta parte de orden, de saber también que tributar sí, pero que el contador es importante, que llevar los estados financieros, estamos de acuerdo, pero también entenderlos, ver dónde podemos mejorar y dónde podemos variarlo. Y de cómo un diciembre puede arrancar diferente siempre cuando uno se lo proponga y alinee la estrategia de la empresa hacia conquistar ese cliente, ¿verdad? Correcto. Los clientes de Tiquicia Box, ¿qué información ha empezado a reunir Carolina para decir, tengo que definir esto mejor o este producto es mi estrella? Ok, ha sido muy interesante, ¿verdad? De que inició Tiquicia Box. De hecho, bueno, hay uno que no lo comenté en una ocasión que fue la mesa picnic. Eso yo puedo decir que es mi producto estrella. La mesa picnic. La mesa picnic. Cuando ya yo la vi, ¿verdad? Una imagen, yo dije, yo quiero esta mesa para Tiquicia Box. Pero es que era, ¿verdad? Ese es mi bebé. Cuando ya la persona que trabaja conmigo me la hizo, hubo un fin de semana que ya yo subí esa foto a un grupo de Facebook. O sea, ese fin de semana fue una locura. Fueron 60,000 vistas en esa publicación, mensajes en Instagram, en Facebook, y ese fue como el repunte, digamos, de nuestro negocio. Y si algo he entendido es que no podemos limitar al cliente a veces a un producto tal vez de baja calidad. O sea, si yo tengo un producto bueno, la gente lo va a pagar. Y a veces uno tal vez, uno mismo limita a la clientela. Ahorita tengo un perfil de cliente que no le importa lo que cueste, si hay buena calidad y de verdad uno da un buen servicio, lo va a pagar. Él lo quiere. Lo quiero y eso lo aprendí. O sea, la eso radiografía entonces de ese cliente, ¿cómo es? ¿Qué definirías? Muy high. Muy high. Sí. ¿Qué más? ¿Qué tiene ese cliente hoy? No, que también hay que entenderlo, porque igual le puede pasar a Carolina en Tiquicia Box, pero le puede pasar a usted con otro servicio sí, de o producto. hecho, ¿verdad? En pandemia que uno dijo, bueno, había mucha incertidumbre que iba a pasar, personas desempleadas, y yo decía, ¿cómo personas que me están pagando a mí por un regalo 70,000 colones? Estamos en pandemia. Entonces yo dije, wow, definitivamente en ese momento de distanciamiento la persona era su forma de llevarle ese amor a su familiar
y no había límite. Claro, hay un poder adquisitivo, ¿verdad?, de mis clientes que es bastante alto, tal vez no fue tan afectado como otros, pero sí yo dije, cuando alguien quiere demostrar cariño y amor, no le importa lo que cueste el producto y si de verdad se ve bien y das buen servicio. Yo soy muy chineadora con mis clientes. Si usted me dice, ay, Caro, quiero unas pantuflas rosadas con un elefante, o sea, yo hago todo lo posible por conseguírselo. Entonces, eso la persona lo valora y ahora en este momento tengo, la mayoría de mis clientes son compradores mes a mes o en cada actividad que tengan. Vuelven, vuelven y vuelven, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, lo estoy haciendo bien y yo sí tengo muchos proveedores y soy muy exigente en la parte de la calidad. A veces me dicen, ay, Caro, te pasa algo. Digo, lo siento, mi cliente tiene que recibir lo mejor. Lo mínimo que Carolina ha devuelto a un proveedor que ha sido Ay, algo que usted se acuerda que diga. es que lo mínimo puede ser tal vez si una jarra o un Sí. vaso. O sea, yo dije, no, está, pero es que no se ve, no, se devuelve. Incluso me pasó este viernes con un transporte que la cliente me dijo, es que llegó el chocolate derretido. Y yo, no se preocupe. O sea, ayer se lo repusimos. Es un chocolate, pero fue tal vez, ¿verdad? Se nos salió de las manos porque el viernes fue una locura con las presas, se tardó más de la cuenta. Y ya yo aprendí, bueno, que hay que usar otra estrategia porque aunque sea un chocolate, tiene que llegarle al cliente en perfecto estado. Entonces, Quizá en una hielerita pequeña meter correcto, el eso le chocolate. dije de hecho a la persona que me está haciendo el transporte. Cuando son otro tipo de productos manejamos, ¿verdad?, hieleras o siempre tratar de preservar el producto, pero en este caso yo dije, ok, en un chocolate vamos a tener el cuidado y que el cliente quede siempre satisfecho. O sea, yo, aunque a veces nos han pasado situaciones que yo sé que no fuimos, yo asumo para que mi cliente esté feliz. Te voy a entregar una hoja en blanco y un lápiz. ¿Qué dibujarías hoy para explicarnos o ilustrarnos qué es Tiquicia Box? ¿Qué pondrías en ese papel? Ah, bueno, te lo digo así. Imaginado, sí, imaginado. Yo pensé Imaginado. que iba a ser. Ese es el papel imaginario, ¿verdad? Sonrisas. ¿Puedo dibujarlo más? Sí, claro. Ese, ¿verdad? Sonrisas, ver como un sol que resplandece, corazones. Definitivamente eso a mí, todas las historias de mis clientes todos los días me apasionan más, ¿verdad? Porque yo siempre les digo, soy ese canal para llevarle el regalo que usted me está a mí encargando para su persona que yo ni siquiera conozco. Pero yo al preguntar, usted me transmite tanto que cuando yo lo llevo me dicen, ese es ella, ese regalo es ella. Yo siempre digo, ese regalo lleva la esencia de la persona, ¿verdad? Entonces, parte de nuestro lema es dibujar sonrisas, crear experiencias y momentos. De hecho, me dice, es que ya yo viví la experiencia de comprarle Tiquicia Box y yo, ay, qué lindo, ¿verdad? A mí me encanta cuando me dicen eso y definitivamente yo no o sea, es una remuneración que da, pero no lo hago de verdad por hacerme millonaria. O sea, me encanta llevar de verdad esos detalles y ver lágrimas, sonrisas, ser parte de momentos tan importantes como aniversarios, incluso ahora tantas pérdidas, ¿verdad?, que han habido. Entonces tenemos un box que es para dar pésames. Y se hace muy detallado, con gustos también muy específicos. Entonces, somos parte de todo eso. Recientemente, Carolina, converso con la directora del área de pymes del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, del MEIC, Gabriela León. Y me detalla Gabriela que la cantidad de mujeres hoy emprendiendo es un número muy importante, el cual nuestra economía está siendo movilizada por mujeres. A esas mujeres, ¿qué le transportarías? ¿Qué sería unos de tus consejos para las que están emprendiendo o las que nos están viendo y dicen, mira, me pican las ganas por hacerlo, pero todavía no sé? Siempre, ¿verdad? Yo digo que uno debe tener paciencia. Cuando uno emprende, muchas veces, y toda la vida, a veces no es fácil. Todo se va construyendo poco a poco. Entonces sí hay que tener mucha paciencia. La actitud es súper importante. Determinar, de verdad, tener esa determinación y hacer las cosas con pasión. De verdad hay que capacitarse también. A veces uno tiene, ¿verdad?, aquí en las manos, porque Dios nos ha puesto tanto, ¿verdad?
Y no sabemos, pero a veces nos llevamos capacitaciones, cursos y ahí nos van encaminando y nos ayudan a sacar ese potencial que todos tenemos. Pero sí, definitivamente determinar, tener una motivación, creo, un motor también, porque a veces uno se va a desanimar. Hay momentos donde, ahorita yo te puedo decir, yo vendo todos los días y a mí, o sea, me llegan. Ya siempre ando buscando porque uno aunque sea virtual el negocio, tenemos que todos los días estar invirtiendo y en parte de verdad en las redes. Pero siempre, aunque no se vea, hacerlo de verdad con pasión y estar con una motivación que no importa si hoy no se dio, se va a dar mañana y capacitarse definitivamente. ¿Quiénes son las anclas de Carolina? ¿Quiénes son esas personas que están ahí como anclas y que son estandartes? Bueno, definitivamente, ¿verdad? Mis hijos son parte de mis anclas. Tengo mentoras, de verdad, tengo amigas de la iglesia que también tienen sus emprendimientos y con ellas hay una que yo de verdad le agradezco mucho su apoyo. Siempre yo cuando voy ¿Cómo se llama? Mónica Zamora. No, porque nos está viendo, entonces para decirle Sí, Mónica. Tengo muchos, ¿verdad? Pero Sí, de sí. verdad ella, yo la considero una persona muy inteligente, es una emprendedora y ella, yo siempre que a veces tengo una decisión que tomar, yo, mira, ¿qué te parece esto? Entonces ella, yo sé que siempre me va a dar un buen consejo. Al final yo creo que uno termina a veces decidiendo, uno hace consultas y al final uno, ¿verdad? Pues lo toma. Pero uno tiene de verdad que tener esas personas que siempre lo guíen. Mi mamá también es una de ellas. Mi familia, yo siempre les consulto. A mis hijos, yo, ¿qué te parece esto, mano? Sí, a pesar de que, bueno, uno tiene 21 y la otra 16, entonces ellos son las personas que sí, que me han apoyado mucho. ¿Es Carolina Chacón analítica o impulsiva? Antes era más impulsiva, ahora sí. Creo que es parte ya de la madurez o de lo que uno ha pasado, porque son muchos años, pero ahora uno es más analítico, ya uno definitivamente no se va en la primera, uno piensa más en las consecuencias, en los pros, en contra de todo, de aquello que uno va a tomar. ¿Le gusta, Carolina, crear o transformar? Me encanta crear. Bueno, si puedo escoger las dos. Las dos. Las metemos ahí y hacemos una fórmula. Correcto. Y en esa parte creativa, ¿qué no le puede faltar a Carolina para crear? ¿Qué no me puede faltar? Ay, es que la parte el amor yo creo que es el ingrediente que hay en mí, ¿verdad? Que es la que me hace crear y inspirarme en todo definitivamente lo que hago. ¿Hay alguna oportunidad, Carolina, en que un cliente haya hecho un pedido y hayan dicho, ¿cómo le entramos a esto? ¿Cómo le llegamos a este asunto? Hay una cliente que siempre me reta, ella es, ¿verdad?, cliente frecuente conmigo y sí, me ha puesto a correr y siempre, gracias a Dios, le ha quedado muy bien y las expectativas más bien sobrepasan, pero siempre sí me ha pedido, sí me ha puesto en carreras y me ha exigido aún más, a dar esa milla extra. La exigencia hoy te cabe diferente a como fue hace tal vez unos años, quizá. Uh-huh. Ahora, ¿cómo proyectarle a otros que esa exigencia es de tiempo, es de paciencia? A veces hasta nuestros hijos, ¿verdad? Hay que decirles, mire, yo soy exigente con usted, pero va a ver los frutos más adelante. Uno a veces no lo entiende en su momento. Es que, ¿verdad? Yo creo que acaba de ser ahí una comparación súper importante. Uno que es papá y que ha visto todos los procesos de los hijos, de cuando uno empezó a gatear a ahora que caminan. Y ahora, por ejemplo, en mi caso, mi hijo que ya trabaja y uno dice, wow, tanto proceso para llegar a ver eso en este momento. Creo que uno definitivamente siempre tiene que trabajar con excelencia y es algo que a mí me han enseñado y no importa si es un vaso que lleva un simple nombre o una cucharita, pero usted hágalo con excelencia. Creo que eso es algo fundamental en lo que uno haga, hacerlo con excelencia. O sea, hacer lo que hagas ver en tus manos es qué me gustaría a mí recibir y así de verdad dárselo a la persona y hacerlo de esa forma. Y eso se nota, porque me dicen, es que se nota en tu trabajo la excelencia, el amor, el cariño con que haces las cosas, porque así debe ser. Uno a veces definitivamente creo que parte del éxito que ha tenido Tiquicia Boxe y este fin de semana que andaba de paseo, renovando fuerzas, yo le decía a una amiga, es el estar, el dueño presente, siempre eso hace la diferencia, porque uno le preocupa la opinión del cliente que quede satisfecho. Muchas veces, a veces cuando
hay un negocio que no lo atiende, ¿verdad? La persona que de verdad vio crecer eso, no le da tanta importancia o el servicio que definitivamente se merece un cliente. Si tuviera la oportunidad de enviarle un Tiquicia Box a una persona, ¿a quién sería? ¿Que como familia o? No, usted escójala. Una persona que usted tenga en su mente, quizá nunca, o tal vez sí le ha dado un Tiquicia Box, pero más pequeño, no el de ahora. Bueno, de hecho, hay una clienta muy especial. Yo la admiro porque yo dije, ¿cómo piensan en todas las demás personas? Es ella, todos los meses, ay, una amiga va a tener bebé. Y ella nunca limita, ella me dice, quiero esto y esto. Y digamos, ella en su caso nunca me dice, no, el presupuesto es tanto. O sea, ella que le ponga lo mejor. Y yo dije, wow, qué linda. Ella definitivamente cómo invierte en sus amigos y familiares. A ella, a esa doctora. Ella ¿Le darías un Tiquicia Box? Correcto. Bueno. Carolina, gracias por acompañarnos aquí en Pulso Empresarial. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Me encanta porque cuando nos conocimos en aquella oportunidad en el programa de radio, creo que no llevábamos ni la mitad de lo que nos has compartido esta tarde. Así que muchas gracias, de verdad. No, son historias que decimos en Pulso Empresarial reales, no son de una fábula, no están pintadas, sino son reales que usted lo ha vivido. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial para regresar con el conocimiento de por qué no solamente el recurso humano hoy es vital, sino se ha transformado. Hoy el talento humano lo tenemos que ver diferente. Ya volvemos aquí en Pulso Empresarial. Gracias a todos por su sintonía. Regresamos con ustedes en Pulso Empresarial. Gracias por estar enlazados también en las plataformas digitales de nuestro programa, en las distintas áreas donde ustedes tienen comunicación con nosotros y estamos pues día a día, minuto a minuto, siguiéndonos y conversando. Traemos un tema a colación que si bien tal vez es analizado, conversado y hasta discutido, todavía hay que afinar mucho la punta al lápiz. Es el talento humano, es el recurso humano. Decíamos en alguna oportunidad, los departamentos de recursos humanos de ciertas compañías cambiaron. ¿Y cambiaron por qué? Bueno, va a ser parte de la conversación que tenemos esta tarde con Catalina Pajés, quien es la gerente de recursos humanos de la empresa Kimberly-Clark. Gusto de saludarte, bienvenida. Gracias. Un placer estar por acá. Yo digo algo que el departamento cambió, porque antes el departamento de recursos humanos lo veía mal. Es decir, vaya recursos humanos, ya era como mala señal, ¿verdad? Me van a despedir, ¿o qué me irán a decir? Hoy varió, hoy tiene otro sentido, hoy hay otra aroma, ¿verdad? Despierta otro. Y también creo que para ustedes, como líderes de área, despertaron otras sensaciones. Claro, bueno, a lo largo del tiempo, definitivamente el departamento ha tomado relevancia, pero sin duda alguna, después de la pandemia, ¿verdad? A raíz de que empezamos a vivir esto, tomó un protagonismo absoluto, ¿verdad? Porque entramos a ser de primera plana, ¿verdad? Sobre todo porque teníamos como primera misión garantizar la seguridad de los colaboradores, o sea, alineado a la producción o la productividad de la compañía, tenemos que asegurar en primer lugar que la gente estuviera bien. Entonces empezamos a estar en esa primera línea garantizando que estuviera la gente, que estuviera, ¿verdad? La gente protegida con los artículos y todo el equipo para poder seguir, ¿verdad? Estando, contribuyendo en su rol, pero desde un lugar seguro. Entonces, definitivamente sí, empezamos a oír más de nosotros y sobre todo porque había que tomar acciones todos los días para garantizar que eso sucediera. Eso evidentemente en un inicio en la pandemia, pues con mayor escala y en un pico y después garantizando la evolución de ese modelo. Catalina, ¿qué lecturas empezó a hacer un poco más que antes? ¿En qué temas se estaba interesando más recursos humanos y Catalina como tal? Bueno, creo que, vamos a ver, lo mismo, veníamos con cierta ya importancia de asegurar, ¿verdad?, de tener a nuestra gente en primer lugar,
para garantizar ¿verdad? Los resultados de la compañía. Pero ¿qué vino a colación? Definitivamente temas donde la persona estuviera en el centro y garantizáramos temas de salud mental, bienestar, temas que tuvieran que ver efectivamente cosas que ya venían en tendencias, que son tendencias globales, pero que se aceleraron, ¿verdad? A proyección 1000 cuando nosotros tuvimos que vivir esto. Empezando porque tuvimos que de un día a otro asegurar que todo mundo fuera a teletrabajo y nosotros poder continuar con un enfoque productivo, ¿verdad? Entonces, dar herramientas para que eso sucediera, cambiar la gestión de aprendizaje de los colaboradores, ¿verdad? Asegurar lo mismo, que tuvieran los equipos correspondientes. Por ahí creo que fue súper importante y empezar sobre todo a tener conversaciones con los líderes de qué era importante en esta gestión de liderazgo, ¿verdad? De repente cosas tan importantes como la empatía o habilidades humanas que eran requeridas, que siempre han sido importantes claramente, pero que hoy en una gestión de virtualidad se volvían el triple de relevantes porque no estás con los equipos enfrente, entonces líderes mucho más conscientes de esas necesidades y esa puntualidad de qué necesito yo para gestionar mejor y estar, ¿verdad? Nosotros hablábamos siempre de una presencia virtual, ¿verdad? Entonces, ok, no tenemos que tener una agenda donde conectemos con los equipos, donde garanticemos que estemos bien, donde generemos espacios de colaboración y de generación de confianza, ¿verdad? Que al final el fin último siguen siendo los resultados y la productividad de los equipos, pero con otro entorno. Bueno, y hablando de los líderes, ¿cuál es la sensación entonces que hoy debe de tener un líder en cuanto a esto de talento humano? Nada más por poner tal vez ejemplos. Quizá antes, y Catalina, me pasó que tenía uno una conversación con un líder de una compañía. Voy a llamarlo un gerente general o un CEO, el llamado CEO, y era un comportamiento, en algunos casos, de mesa. Es decir, no te me acerques mucho y no era que estábamos en pandemia, sino era de mesa. Exacto. Hoy tiene otro sentido, hoy debe tener otra relevancia, ellos deben de ver otras cosas. Ahora que decías, hablo con ellos por áreas. ¿Cómo es un poco ese ejercicio? Bueno, te voy a poner un ejemplo súper importante y que recientemente acabo de vivir y que de verdad fue muy revelador para mí. Nosotros en Kimberly tuvimos un ejercicio de mentoreo al revés. O sea, el comité de liderazgo tenía un mentor que era de otra generación y casualmente nos enseñaba a nosotros. Y los dos principales aprendizajes que tuvimos, uno tenía que ver la importancia de la gestión de aprendizaje, ¿verdad? La gestión o la importancia que le daban los equipos a sentirme desarrollado hoy por mi líder, que de verdad tuvieran, ¿verdad?, en el plano de su agenda espacios para tener discusiones de eso y llevar a cabo planes. Y eso no quiere decir capacitación per se, solamente en clase, etcétera. Es asegurar que tengan experiencias de carrera, que estemos hablando de cosas que a mí me interesan hacer y que me interesa aprender. Entonces, tenerlo en ese plano. Y lo otro tenía que ver específicamente con que mi líder tenga espacios de uno a uno, sobre todo imagínense cuando están, ¿verdad?, en virtualidad, y eso significa que no estoy todo el día con mi líder, sino que necesito momentos específicos para yo hablar con mi líder de a lo mejor otras cosas que ni siquiera tienen que ver con trabajo, sino entender, ¿verdad?, qué está pasando conmigo, ¿verdad?, qué necesidades tengo, ¿verdad?, alrededor de una situación de pandemia inclusive, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy teniendo yo en el plano de necesidad y sobre todo hacia dónde quiero ir? Entonces, me llamó la atención que ¿verdad?, esos dos enfoques fueron lo que nos trajeron y hoy nosotros como equipo de liderazgo justamente estamos poniendo sobre la mesa y como acción primaria fue lo que tuvimos. Ahí además se suman, lo contaba anteriormente, temas de capacidades humanas que son necesarias, que siempre han sido importantes, pero que son súper importantes y tiene que ver con la empatía y justamente la generación de confianza. Creo que es súper importante el tema de construir confianza con los equipos. Esto, generación de confianza, resulta importante abrir ese capítulo en este momento, porque quizá la generación de confianza pase desde tengo un padecimiento, tema de salud, Exacto, hasta tengo una necesidad económica. ¿Y cómo le digo a Catalina?
pero ¿cómo me le acerco? ¿Será que le mando un WhatsApp? ¿Le toco la puerta? Exacto. ¿La llamo? Bueno, casualmente estas conversaciones informales son necesarias. Y yo cuando hablo de espacios uno a uno con los equipos, no necesariamente son para temas de trabajo, dar seguimiento de temas transaccionales. Es más, eso es lo que hay que justamente tratar de evitar. O sea, yo creo que conocer a un miembro del equipo es primero un ejercicio individual. O sea, yo tengo que entender las diferencias que hay entre una persona y la otra, ¿verdad? ¿Cuáles son esos requerimientos? Y entender eso, por dónde, cuáles son los canales por donde me puedo comunicar mejor con esa persona, qué es lo que a esa persona le interesa, qué está pasando en su entorno familiar, ¿verdad? Inclusive para poder tener espacios de empatía y sobre todo generar acciones muy importantes, que es retención de talento. En este momento también esa conexión nos asegura arraigo y sentido de pertenencia con el líder y con la compañía, que eso al final es una inversión a largo plazo que uno tiene que potencializar. Hoy la palabra empatía en algunos diccionarios está más en negrita, en mayúscula, Ajá. y digo los diccionarios de vida también. Esa empatía, Catalina, ¿cómo podemos empezar nosotros a irla pasando dentro hasta de nuestra familia? Nos puede pasar. Exacto. Y en el diario, ya en el mundo empresarial. Lo primero, creo que es tener la conciencia de empatía, ¿verdad? Yo creo que es súper importante hacer una pausa y tomar decisiones, ¿verdad? Teniendo en cuenta que uno siempre tiene que tener los dos, ¿verdad? Como los dos lados de la historia, que eso es súper importante, entender por qué, ¿verdad? Antes de ir a acusar o antes de ir a señalar, entender qué fue lo que pasó primero. Eso todo ayuda en ese entorno de me puse en los zapatos del otro, o sea, pero justamente lo digo, yo creo que el ejercicio primario desde el liderazgo viene desde que yo soy consciente que tengo que tener esa empatía y que primero tengo que entender, ¿verdad? Como el llamado a cuentas, ¿verdad? O tener esa visibilidad de qué pasó antes de hacer un juicio de valor y tener un paradigma, ¿verdad? Yo creo que en este proceso de empatía lo primero que hay que quitar son las etiquetas. ¿Verdad? Y conocer todo el entorno antes de tener un juicio. Hay un ejercicio, Ujú. Catalina, que lo he practicado en las consultorías que damos y es el ejercicio del espejo. Ajá. Y es cuando nos ponemos frente al espejo. Y yo les digo, nos vamos a poner Sí. frente al espejo desnudos. Y entonces más de uno lo ve por el lado del sexo. Y no es un tema sexual, sino el ejercicio al final es internamente, de cómo estamos nosotros internamente. Sí. Y la empatía a veces es que internamente no nos la hemos encontrado. Tenemos que hacernos toda una evaluación interna para encontrarla. A mí me encanta ese ejercicio del espejo y lo conversé recientemente con una coach y justamente me encantó y lo usé para mí porque de verdad era de ver que ese ejercicio, cuando uno está teniendo, ¿verdad? Como un pensamiento, inclusive cuando lo hago enfrente de alguien o me hace reflejo con sentimientos de alguien, habla más de lo que pasa conmigo que con el otro, ¿verdad? Entonces, desde que uno es como consciente que eso está sucediendo, yo creo que ya vas ganando porque de verdad que se resuelven muchas cosas de ese plano y ese ejercicio es súper poderoso. En la primera parte del programa veíamos todo el mundo tan variado del recurso humano, del departamento de recursos humanos, el talento humano, el ser humano, que digo yo. Cuando nos demos cuenta, y muchas empresas nos dimos cuenta que estábamos trabajando con seres humanos, no con robots. Exacto. Y eso nos dimos cuenta por todo hoy las necesidades. Hoy hay generaciones y tenemos que entenderlas a cada uno por su manera. Recuerdo que Natalia Severiche de Manpower Group nos dijo aquí en Pulso Empresarial, Nielsen, no podemos meter a todas las generaciones en un mismo saco y darles una instrucción porque no lo van a entender. Cada uno entiende por separado. Ahora, hay algunos que quieren hacer carrera y dicen, en Kimberly-Clark, muero, ahí me quedo, 40 años, 50. Exacto. Y habrán otros que dicen, no, voy por un mes o quiero ir un año, nada más para tomar figura, para ponerlo en mi hoja de vida. Estuve en Kimberly-Clark como operario, ¿verdad? ¿Cómo darle esta buena instrucción
a esos potenciales? Sí, yo creo que son varios tips. Yo creo que en primer lugar, las nuevas tendencias hablan en principio de las experiencias de carrera. Y con eso quiero decir que es importante el mensaje para la gente que las experiencias no necesariamente tienen que ser verticales. O sea, la gente tiene que apostar también para ir aprendiendo y haciendo más robusto su perfil, que hay momentos donde yo puedo hacer un movimiento horizontal, ir a un puesto, ¿verdad?, de donde yo voy a ir a aprender y aprender de otras cosas y a robustecer mi perfil. Esa es la primera conversación, ¿verdad? Entonces, inclusive hay momentos específicos donde yo tengo casos donde hay gente que hace, ¿verdad?, una democión, un paso para atrás para aprender una capacidad o una habilidad específica para después tener un crecimiento acelerado para adelante, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese es el primer discurso que uno tiene con las nuevas generaciones y asegurar de que tomen esas experiencias, ¿verdad?, como un plano importantísimo de desarrollo, ¿verdad? Nosotros hablamos generalmente de un esquema de 70-20-10, donde decimos, ok, 70% de esos planes de desarrollo van a ser experiencia. Entonces, tomen proyectos, ¿verdad? Tomen entrenamientos cruzados, pasar a otra área y aprender y hacemos más robusto su perfil. Eso garantiza, en primer lugar, que uno pueda tener lo que llamamos un fast track de carrera, un acelerador de carrera, ¿verdad?, que nos ayude en ese robustecer, ¿verdad?, ese plano o ese perfil. Lo otro es que tenemos un lema y se lo decimos a cada persona. Usted es el dueño de su propio desarrollo. Usted también tenga y fomente esas conversaciones con su líder, hable de sus intereses de carrera, ¿verdad? Levante la mano para los proyectos. Yo creo que es muy importante fomentar, ¿verdad? Y no dejar, por supuesto, el líder tener una cuota de responsabilidad importantísima de sostener esos espacios 1 a 1, etcétera, pero también el colaborador tiene que ser el primero que hable de eso y proponga, ¿verdad?, hacia dónde yo me quiero mover y qué estoy dispuesto a aprender, ¿verdad?, y apostar en ese camino. Entonces, creo que eso es súper importante hoy que se hable. Yo creo que la relevancia de no solamente ver carreras verticales es el primer gran consejo que hoy yo doy. Hoy también los que somos emprendedores y tenemos el negocio caminando, tenemos una lupa en recurso humano que hay que fortalecerla, porque antes nada más como que le decíamos a ciertas personas, ayúdenme, necesito hacer este pedido para entregar. Entonces, ¿verdad?, el hijo de vecino, por ahí hasta el pulpero, la señora que a veces llegaba a casa que nos podía colaborar, pero hay otros que ya empiezan a verlo diferente. ¿En qué fijarnos cuando estamos con esta parte de contratación o de ver quién nos puede dar un soporte para lo que estamos haciendo? ¿Desde qué plano? ¿Desde el colaborador? Claro, desde el colaborador, porque voy en función de que a veces están saliendo a decir, mira, tengo un emprendimiento y tal vez vos me puedes echar una mano. Y quizá no sea la persona, ¿verdad? O quizá no sea el ingeniero, ¿verdad? Ocupábamos otra persona. No, pero una de los tips más importantes, inclusive cuando uno está en la búsqueda de empleo y cuando uno está tratando de colocarse, es casualmente hacer una muy buena red de contactos. No importa si al final de cuentas al que yo le escribo no es la persona que en ese momento a lo mejor me puede dar la mano. Yo creo que es importantísimo hacer una red, ¿verdad?, o una lista de esa red de contactos, de gente que yo conozco, de contarle mi situación siempre en un plano súper profesional, pero que asegure que la gente entienda cuál es mi intención, porque uno nunca sabe cuándo se encuentra esa puerta. Por eso digo, siempre hay ¿verdad?, hay una parte muy importante de cuál es mi cuota de responsabilidad de buscar trabajo, es un trabajo en sí. Entonces, empieza por casualmente captar, primero por supuesto, a dónde me quiero mover, ¿verdad? Hacer esa selección de cuál es mi interés de camino, pero sobre todo asegurar poderme mover y captar, digamos, y contactar a la gente para generar mayor movimiento, digamos, en esa búsqueda. Para Catalina, ¿qué es lo que más ha llamado la atención en estos ya casi 2 años de la situación actual mundial? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención
en cuanto al área de recursos humanos, de cómo se ha trabajado en el mundo, inclusive hasta experiencias de ustedes mismos como transnacional? Bueno, definitivamente la transformación, ¿verdad? Saber que habían tendencias, ¿verdad? De cómo se ven los lugares de trabajo en el futuro que se venían hablando y que fue un proceso de aceleración, ¿verdad? Una inmersión en cómo esas cosas cambiaron de un momento a otro. Se venía hablando de teletrabajo, por ejemplo, y algunas tendencias, pero de repente eso fue de un día a otro, estábamos con el proyecto ahí y vino a romper muchos paradigmas de cosas que se podían hacer, de posiciones que a lo mejor, ¿verdad? Decíamos, no, esa posición es imposible, que haga teletrabajo, o es imposible que hoy, que yo pueda contratar a una persona que está en otro país para hacer ese rol que está aquí. Y hoy esos paradigmas se rompieron, ¿verdad? Por el otro lado, también acelerar, ¿verdad? Esa gestión de liderazgo y cómo los líderes tuvieron que evolucionar a eso que hablábamos hace poco, a ser líderes más intuitivos en qué le está sucediendo a mi colaborador, a generar más conexión, a hablar más de carrera, ¿verdad? Humanizamos la gestión. Hoy los líderes están centralizados en que esto es parte importante de su agenda y lo tenemos que hacer para la consecución de resultados. Y nosotros como equipo de recursos humanos estamos ahí, ¿verdad? Siendo protagonistas y entrando, ¿verdad? A trabajar de lleno en eso. Yo creo que cómo cambió y se aceleró, ¿verdad? Los lugares del trabajo del futuro es impresionante. Una de las cosas que más hablamos es, hoy, por ejemplo, en las encuestas de clima que hacemos, la gente nos dice, ya yo no quiero volver a un lugar de trabajo que sea un lugar donde voy por todas las horas y estoy todos los días. Ahora quiero volver a un lugar, a un esquema de trabajo que sea híbrido. Y el 93% de la gente en la encuesta de empleo, en la encuesta de clima, perdón, nos dijo, yo quiero ese esquema, yo quiero en serio seguir trabajando desde mi casa y quiero tener, ¿verdad? Momentos de llegada a la oficina donde comparto y tengo esos espacios de colaboración y de creación con mi equipo y de agilidad de resolver algo, pero también quiero tener esa flexibilidad. Y uno de los componentes más importantes en este proceso que también cambió y creo que es parte de lo que más me sorprende es eso. Hoy la gente tuvo que aprender, ¿verdad? O los gerentes tuvieron que aprender a trabajar en modelos de mayor flexibilidad, ¿verdad? Y esto no solamente en términos de, ¿verdad? De modelos híbridos, sino de asegurar que la gente, ¿verdad? Está descansando, que tiene momentos donde hace, ¿verdad? Donde para y tiene tiempo para otras cosas. Eso adquirió una relevancia importantísima en estos tiempos y vino para quedarse. Hay dos elementos de esto, Catalina, que a ver, en algunos casos yo no lo he entendido del por qué no lo han puesto a funcionar. Uno tiene que ver con los horarios de trabajo, donde todavía hay compañías que son las 8 de la noche, te piden una reunión de 5 minutos, o mándeme el informe a medianoche. Exacto. O a las 11, ¿verdad? Y me pasó con una persona que me compartió esa historia y yo le decía, es que es crear cultura, es generar cultura, pero también está en uno, si trabaja uno en esta empresa, en decirle, mire, disculpe, ya a esa hora hay convivencia, claro. yo tengo vida, ¿verdad? Hay otra exploración. Y creo que otro de los retos también es, si ese 93% está levantando la mano y está diciendo, yo quiero un trabajo híbrido, es entender que es ese híbrido, ¿verdad? Es decir, sí, está bien virtual, presencial, pero en la virtualidad, ¿qué tengo que darle yo como empleador a él? Y en lo presencial, ¿qué tengo que darle yo en lo presencial? Sí, eso abre un montón de aristas, claro. Porque entonces cuando la gente está en teletrabajo, ¿verdad? También no tenemos la certeza de cuánto está trabajando la gente, ¿verdad? Cuántas horas está pasando sentada enfrente de una computadora. Entonces viene otro gran tema que viene a alimentar eso, que es bienestar. Entonces también desde la óptica de recursos humanos tuvimos que empezar a tener agendas, ¿verdad? Mucho más sólidas, garantizando que se habla de estos espacios, de la importancia de parar, ¿verdad? De hacer ejercicio, de hacer pausas activas, inclusive entre reuniones, ¿verdad? Porque si no, uno se le va las horas enteras y almorzás enfrente de la computadora y seguís adelante y no cerrás, porque todo lo tenés demasiado a la mano en tu casa. Entonces, definitivamente, creo que sí es súper importante, digamos, la relevancia que ha adquirido el tema de saber que definitivamente hay que cuidar
ese plano también. Es más, y hasta también con la nueva regulación, es decir, la Ajá. misma ley, Exacto. que hay una protección también al trabajador. Ahí pues se involucra también el trabajo, el teletrabajo o el trabajo virtual, que uno como empresa debe conocer, quizá, Exacto. y de cómo esta parte se desarrolla. Porque sí, ante todo, Catalina, he visto, y una colega me decía, yo trabajo con personas de otro país, pero igual se vuelve también Exacto. retador. Sí, claro. Horarios, por ejemplo. Totalmente, y se tiene que tomar en cuenta muchísimo eso. Nosotros, por ejemplo, en esta transformación cultural, porque al final es eso, y una transformación cultural no se hace de un día a otro, es gestionar, volver a tocar base, hacer focus groups con los equipos, entender qué se les está funcionando. Nosotros tuvimos que poner lo que llamamos las reglas de oro y decir, ok, estas van a ser las 5 reglas de oro y tenemos que cumplirlas todas, ¿verdad? Y es, bueno, los viernes en la tarde utilicémoslos para que nadie tenga reuniones, se pongan al día, lo utilicen para tiempo personal si es que pueden hacerlo, pero que terminen de gestionar. 1, no se ponen reuniones a la hora de almuerzo, pero bueno, se vuelve un desafío cuando estás trabajando con países que tienen, ¿verdad?, otros horarios diferentes, entonces eso es otra conversación, ¿verdad? Y esquemas mucho más de flexibilidad, tener horas para, ¿verdad?, que son nuevas tendencias, horas para uso personal, además de las vacaciones que tenés, poder tener otros espacios donde uno pueda decir, bueno, hoy necesito esas horas personales y así sucesivamente, o sea, la creatividad, digamos, de cómo uno vive esa cultura de flexibilidad es grande. Y hay momentos en que me dicen, y eso pasa para otras compañías que a lo mejor no tienen, no pueden decir que los viernes no lo puedo dar toda la tarde sin reuniones. Nosotros tenemos departamentos donde los roles no son compatibles necesariamente con el 100% de esa agenda y decimos, bueno, es que aquí la clave es para esa transformación cultural, es decir, ok, ¿cómo sí lo puedes hacer? ¿Verdad? Entonces, ok, si a no le sirve tener los viernes, por ejemplo, sin reuniones, entonces, ¿cuál es mi discurso para ese equipo para que también permee esa cultura de flexibilidad? Porque lo importante aquí es que todos como líderes empecemos a hablar de lo mismo. Hoy adquirió una relevancia absoluta en este proceso y la gente lo está pidiendo también. Para escribir, Catalina, ya en el término del programa, para escribir esos consejos prácticos que nos darías a la hora de trabajar, de gestión de talento humano, ¿qué sería prioritario? ¿Qué es lo que debemos de considerar sí o sí? Bueno, yo creo importante que empezar a escuchar a la gente. Yo creo que tener espacios donde uno definitivamente escucha lo que está sucediendo, hacer, ¿verdad? Es tomar fotos de momentos específicos y saber las necesidades. Creo que es fundamental, sobre todo cuando uno está hablando de retención de talento clave y sobre todo asegurar que el famoso síndrome de burned out no se presente, porque la gente está tendiendo a trabajar muchas horas. Entonces, líderes que estén conscientes de llevar agenda con los equipos y estén muy cercanos, creo que es fundamental. Lo otro es empezar a escuchar esas tendencias, ¿verdad?, de ese lugar de trabajo del futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que se está accionando? ¿Qué es lo que le está gustando a la gente para hacer un lugar de trabajo que sea óptimo y que obviamente y que fluya y que no perdamos talento clave que uno necesita? Entonces, empezar a escuchar esas tendencias y ver qué aplica para cada organización. Cada organización está en su momento específico. Catalina Pajés es la gerente de recursos humanos de Kimberly-Clark y me va a acompañar también a presentar los tips para el éxito que vimos con nuestra amiga Carolina Chacón. Y aquí se los presentamos. El primero es que nuestro cliente nos puede suministrar ideas que nosotros ponemos en función del producto, del servicio. El segundo es no dejar de lado la creatividad, porque la puedo unir a la transformación, pero ser creativo en todo lo que logremos y luego podemos hacer un filtro para sacar lo que resulta bien positiva. Y el tercero es, mi equipo de trabajo debe de tener un mismo sentido, un sentimiento similar a lo que yo me proyecto.
y también del conocimiento que yo quiero trasladar. Estos tips para el éxito lo vimos con Carolina Chacón. Catalina, te voy a invitar a que veamos un adelanto del siguiente programa de Pulso Empresarial que nos vamos a encontrar el próximo domingo. Al inicio, como todo emprendimiento, ¿verdad? Nace de una idea y ahora sí, ¿qué poníamos? Entonces, iniciamos con un nombre diferente, se llamaba Cuero, Hilo y Más. ¿Por qué? Porque vendíamos carteras de cuero, pero también vendíamos cartera de cuero con textil, porque era un proyecto centroamericano, así nació. Hay un interés enorme en autoconocerse. Antes no existía eso. Nosotros estamos trabajando con muchas personas que están deseosas de autoconocerse, saber quiénes son y qué son capaces de hacer. Segundo, están enfocadas en desarrollar su liderazgo. Y tercero, quieren ser expertos en habilidades de ejecución. Catalina, gracias. Nos queda pendiente la visita a Kimberly Clark. Claro, no, ya. Ya. Es una cita. Bueno, muy bien. ¿No? Catalina, muchísimas gracias. Invitadísimo. Definitivamente un espacio que se disfruta muchísimo y aquí estamos a la orden para lo que necesiten. Gracias. Gracias también a ustedes. Nos encontramos el próximo domingo en Pulso Empresarial. Las redes sociales están disponibles para todos. Aquí se las compartimos. Y también nuestra página www.pulsoempresarialcr.com. Agradecemos a Tech Experts por estas oficinas y abrir las puertas para llevar este programa a cada uno. Recuerden que no tenemos que limitarnos. Los muros que tenemos enfrente son imaginarios. Usted es el único que puede vencerlos. Que Dios los bendiga.